cómo podemos ser edificados con otros creyentes si tenemos ordenanzas? Es imposible. Las ordenanzas siempre causan división. En la vida de iglesia no nos interesan las ordenanzas. Lo que nos interesa es el espíritu mezclado. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el mensaje anterior vimos que el Espíritu Divino se ha mezclado con el espíritu humano para producir una sola entidad. La unidad producida por dicha mezcla constituye la vida de iglesia. Puesto que la iglesia es producida por la mezcla de lo divino con lo humano, podemos afirmar que la iglesia es un híbrido. El libro de Efesios también expone ciertos elementos negativos que perjudican la vida de iglesia. Estos elementos son eliminados por medio de la cruz. La cruz de Cristo, que es la base para la salvación de los creyentes, representa la terminación de todas las cosas negativas, tales como el pecado, la muerte, la carne, el viejo hombre, Satanás y el mundo. A todos nos gusta escuchar mensajes acerca de esto. Sin embargo, ¿alguna vez habían escuchado que las ordenanzas también fueron terminadas en la cruz de Cristo? Bueno, en Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 15 dice: "Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz". Queridos radioescuchas, es de esto que hemos de estar compartiendo en el Estudio Vida de esta ocasión. El mensaje se titula Las ordenanzas y la doctrina. Y una vez más nos acompaña Eric Romero para darnos los comentarios. Bienvenido, Eric. Muchas gracias por invitarme. Antes de entrar en el primer segmento con Winnesley, quisiera que usted nos comentara a qué se refiere el versículo de Efesios 2:15 cuando dice los mandamientos expresados en ordenanzas, y también la parte que dice para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Además, ¿podría dar un resumen para aquellos que no escucharon los mensajes anteriores? Con gusto, Víctor. Primero que todo, la frase "los dos" se refiere a los judíos y los gentiles, quienes estaban separados debido a que los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos tenían la ley de Dios y habían recibido esa ley a través de Moisés en el Antiguo Testamento. Esa ley consta de dos partes. La primera es la sección moral de la ley, que establece una norma de conducta moral para las personas, tal como los 10 mandamientos. Esto indica que el pueblo judío, por ser el pueblo de Dios, debería ser la expresión de Dios. Adicionalmente, la ley tenía una sección ceremonial que no se relaciona con la moralidad, sino más bien con la manera en que las personas viven y adoran a Dios. Los judíos y los gentiles estaban separados entre sí, no por los mandamientos morales de la ley, sino principalmente por las ordenanzas, es decir, por las diferentes maneras de vivir y adorar a Dios. La sección ceremonial de la ley consta de 3 puntos principales. El primero es la circuncisión. Los judíos son la circuncisión y los gentiles son la incircuncisión. El segundo son las regulaciones alimenticias. Y el tercero consistía en guardar el día del sábado. Estos son las 3 columnas de la ley ceremonial que hacen que los judíos se dividan de los gentiles
y viceversa. Pero el deseo de Dios en su economía es hacer de los judíos y los gentiles un solo organismo, el cual es el cuerpo de Cristo y el nuevo hombre. Entonces, ¿cómo puede ser derribada esta pared de separación intermedia entre los dos pueblos? Como leímos en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, la muerte del Señor en la cruz no solo juzgó el pecado, no solo crucificó al viejo hombre y destruyó a Satanás, sino que también abolió las ordenanzas. Y estas ordenanzas son la sección ceremonial de la ley. Cristo en la cruz abolió los rituales que gobiernan la manera en que las personas deben vivir y adorar a Dios. Y lo hizo a fin de crear en sí mismo un solo y nuevo hombre. Quisiera aclarar que el Señor abolió la sección ceremonial de la ley, los rituales, pero no abolió la sección moral de la ley. Podríamos decir que esos rituales han avanzado a lo largo de las eras y han llegado a ser parte de nuestra cultura cristiana. Cuando hablamos de las ordenanzas, no solo nos referimos a cosas asociadas con las ceremonias judías, sino que incluso nos referimos a ordenanzas que nosotros mismos hayamos desarrollado. Hemos adaptado cosas religiosas a nuestra cultura y eso nos separa de otros miembros del cuerpo de Cristo. ¿No es así? Así es. Los cristianos hoy en día están divididos por diferentes prácticas y doctrinas. Multitud de grupos cristianos diferentes tienen sus propias ordenanzas que rigen la manera en que adoran a Dios y viven diariamente. Todas las diferentes ordenanzas han dividido el cuerpo de Cristo, pero Cristo abolió las ordenanzas en la cruz. ¡Aleluya! Pablo no dirigió su carta a una iglesia judía, puesto que la iglesia en Éfeso estaba compuesta por gentiles y judíos, sino que la dirigió a todos los creyentes de Cristo. Por lo tanto, se aplica a todos nosotros. Bien, creo que después de esta introducción, podemos ya comenzar el primer segmento del estudio vida con Winnesley. Muchos de nosotros hemos sido cristianos por muchos años, pero nunca habíamos escuchado un mensaje que dijera que Cristo en la cruz abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas a fin de producir la iglesia. ¿Qué son las ordenanzas? Las ordenanzas son los ritos, las formas o maneras de vivir y adorar. Sin ordenanzas, no habría posibilidad de tener una religión. Sin ordenanzas sería imposible practicar una religión, pues la religión se compone de ordenanzas. ¿Qué es la religión? Es simplemente una composición de ordenanzas. ¿Por qué Cristo abolió las ordenanzas? Cristo abolió las ordenanzas, ¿pero para qué? Para crear en sí mismo un solo y nuevo hombre. Tal vez algunos creyentes prefieren las reuniones ruidosas, mientras que otros prefieren que sean silenciosas. Estar a favor de cualquiera de ellas equivale a tener ordenanzas. Nuestra única predilección debe ser el Espíritu. Si deseamos tener la vida de iglesia adecuada, debemos abandonar todas las ordenanzas y centrar todo nuestro ser en la mezcla del Espíritu Divino con el Espíritu humano. Solo en esta mezcla podemos disfrutar de una vida de iglesia genuina. Como resultado de este primer segmento, podemos concluir que las ordenanzas producen por lo menos dos resultados. Por una parte, nos separan de los demás creyentes, lo cual frustra el plan de Dios con respecto a hacer de dos pueblos un solo y nuevo hombre. Pero por otra parte, las ordenanzas llegan a ser también un reemplazo,
o sea, algo que sustituye al Espíritu. ¿Podría aclararnos más usted este punto, Eric? Si nosotros confiamos en las ordenanzas en lugar de confiar en el Espíritu, finalmente las ordenanzas llegan a reemplazar al Espíritu. Dios no desea que nosotros vivamos una vida ceremonial conforme a las ordenanzas, sino más bien Él desea que vivamos una vida en el Espíritu. El Espíritu es la realidad de la iglesia, la realidad del cuerpo de Cristo, la realidad del nuevo hombre. Aparte del Espíritu, estamos en la vieja creación. Solo el Espíritu puede hacernos el nuevo hombre. El Espíritu es la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Una vez contactamos al Espíritu, ya no necesitamos las ordenanzas ni las regulaciones. Si en verdad conocemos la iglesia y conocemos el Espíritu, rechazaremos todas las ordenanzas. La iglesia es la mezcla del Dios procesado y la humanidad. En esta mezcla no hay ordenanzas, no hay mandamientos, ni reglas, ni preceptos. Cuanto más vivamos en el Espíritu mezclado, en la mezcla del Espíritu divino con el Espíritu humano, más seremos liberados de todas las ordenanzas. Sin embargo, si nos aferramos a las ordenanzas, seremos facciosos y causaremos división en la iglesia. Cristo, en la cruz, abolió las ordenanzas para crear en sí mismo un solo y nuevo hombre. En Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y luego dice, en el versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. En el siguiente segmento veremos el contraste que existe entre las ordenanzas y el espíritu. Regresemos con Witness Lee. In chapter 2, from verse 13. En el capítulo 2, a partir del versículo 13, vemos un contraste entre las ordenanzas y el espíritu. Tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. ¿Ven esto aquí? El espíritu es el reemplazo de todas las ordenanzas. Lo que todos necesitamos es introducirnos en el espíritu. Si tenemos las ordenanzas, no tenemos al espíritu. Mientras que si poseemos al espíritu, no tendremos ordenanzas. En las reuniones no debemos tener reglas ni preceptos. Sencillamente nos debe interesar estar en el espíritu. No se preocupen por la manera en que están arregladas las sillas o si las hermanas se cubren la cabeza o no. Hermanas, estoy seguro que si usted es una que se cubre la cabeza y va a una reunión, tal vez no se sentaría junto a una hermana que no se cubre. Ajá. ¿Ven la ordenanza? Eso es división. Eso no edifica. Arreglar las sillas de determinada manera o cubrirse la cabeza es correcto solo cuando se hace en el espíritu. Pero si insistimos en que esto se practique, eso significa que tenemos ordenanzas. Si no estamos en el espíritu, cualquier cosa que hagamos en las reuniones se puede convertir en una ordenanza. Efesios 2:22 dice que la morada de Dios está en nuestro espíritu. Para que Dios tenga tal morada, es necesaria la edificación práctica del cuerpo. ¿Y cómo podemos ser edificados con otros creyentes si tenemos ordenanzas? Es imposible. Las ordenanzas siempre causan división. En la vida de iglesia no nos interesan las ordenanzas. Lo que nos interesa es el espíritu mezclado. Pues bien, el ejemplo de cubrirse la cabeza nos muestra que podemos convertir esta práctica en una ordenanza si insistimos en ello. A pesar de que existe una base bíblica para que las hermanas practiquen cubrirse la cabeza, como lo vemos en la Escritura en 1 Corintios 11,
Si no lo aplicamos en el Espíritu, entonces convertimos esta práctica en una ordenanza, lo cual entonces causa problemas y división. Entonces, Eric, me pregunto, ¿existen muchas cosas en la Biblia que caen dentro de esta misma categoría? Sí, existen muchas cosas en la Biblia que nos dan una base bíblica para ponerlas en práctica. Por ejemplo, en cuanto al caso de cubrirse la cabeza, en 1 Corintios 11 se presenta claramente que la mujer debe cubrirse la cabeza como una señal de sumisión. Sin embargo, la realidad de esto se halla en el Espíritu. Supongamos que una hermana se cubre la cabeza, pero que ella no esté en el Espíritu. ¿Será que esta hermana tiene la realidad de la sumisión? Por supuesto que no. Si ella no está en el Espíritu, es imposible que se someta, porque no está viviendo en la realidad del Espíritu. La manera apropiada de practicar el cubrirse la cabeza consiste en hacerlo viviendo por el Espíritu. Es decir, la realidad del significado de cubrirse la cabeza se encuentra solo en el Espíritu. Supongamos ahora que hay otra hermana que todavía no practica el cubrirse la cabeza. Si esta hermana permanece en el Espíritu, no se presentará ninguna división cuando tenga contacto con otra hermana que sí lo practica. La clave es que ambas hermanas permanezcan en el Espíritu, para que así el cubrirse la cabeza no se convierta en una ordenanza. Las ordenanzas nos dividen, mientras que el Espíritu nos edifica. Entonces, el problema radica en cómo aplicamos la palabra. Por un lado, tenemos la base bíblica que dice que las hermanas deben cubrirse la cabeza como señal de sumisión. Pero por otro lado, al practicarlo, es posible que las hermanas hagan de esto una doctrina y traten de imponerlo como una ordenanza. Esto genera un problema, porque finalmente un grupo de hermanas estará a favor de cubrirse la cabeza y otro grupo no deseará hacerlo. Y esto entonces genera una división. Con esto hemos llegado a un punto importante, que es la edificación. En Efesios 2, 21 al 22 dice, en quien todo el edificio, bien acoplado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este es el deseo del corazón de Dios. Dios desea que todos sus escogidos sean edificados juntamente en Él, para llegar a ser un organismo viviente. Bueno, creo que debemos regresar ya a Witness Lee y el siguiente segmento del Estudio Vida. Do you still have some ordinances? ¿Todavía tienen ustedes ordenanzas? ¿Todavía se aferran a cierta doctrina? No estamos aquí para ninguna doctrina, pero sí respetamos la palabra santa de Dios. Permítame darles algunos ejemplos. Si alguno de ustedes me pide que lo bautice, con toda seguridad lo haré para guardar la palabra. Pero nunca voy a hacer del bautismo una doctrina. Si alguno de ustedes dice que no desea bautizarse por inmersión, sino por aspersión, yo no me voy a oponer a que usted se bautice por aspersión, pero yo no lo haría. ¿Se dan cuenta? No hay doctrinas, no hay ordenanzas, sino la palabra viviente. Debemos guardar la palabra de una manera viviente. Si yo voy a bautizar a una persona, debo orar mucho. Necesito ejercitar mi espíritu y decirle, Señor, úngeme, satúrame y lléname, para que cuando yo vaya a bautizar a este hermano, seas tú quien lo haga. Luego, cuando lo bautice, le diré, hermano, voy a introducirlo dentro del Dios triuno. Eso no es un ritual. Hoy día las hermanas necesitan cubrirse la cabeza en señal de sumisión, pero esto no es una doctrina. Una cosa es guardar la palabra de una manera viviente y otra muy distinta es hacer de esta práctica una doctrina.
Debido a nuestra insistencia en que debemos hacer a un lado la doctrina por causa de la edificación de la iglesia, tal vez ustedes se pregunten, ¿y qué debemos hacer con la Biblia? Sencillamente debemos acudir a ella, no para obtener conocimiento, sino para recibir alimento espiritual. La palabra santa es la revelación de Dios, pero necesitamos aprender a tomarla como alimento. La función de la palabra que sale de la boca de Dios es nutrir, no es principalmente dar conocimiento. Por lo tanto, cuando leemos la palabra, debemos ejercitar no solo nuestra mente, sino especialmente nuestro espíritu, para ingerirla como alimento. ¿Pueden ver mi punto? Yo me arrodillaba para orar a solas, pero arrodillarse no es una doctrina. Pero cada vez que me arrodillaba, lo hacía en el espíritu. No hay doctrina, no hay rito, no hay ordenanza en esto. ¿Pueden ver mi punto? Después de haber escuchado esta sección, creo que queda claro que el deseo del corazón de Dios es la edificación y que las ordenanzas y las doctrinas perjudican y hacen daño a la vida de iglesia. Eric, ¿qué tal si nos habla más acerca de este tema tan importante? El deseo de Dios es edificar a su pueblo juntamente para que sean absolutamente uno con Él. El Señor oró por esto en Juan 17. Es decir, Él oró para que seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Esta es la edificación. La meta de Dios es que nosotros seamos edificados juntamente a fin de que lleguemos a ser un organismo viviente en el Dios triuno. ¿Y cómo se puede lograr esto? Necesitamos permanecer en el Espíritu para vivir y para adorar a Dios. Cualquier cosa que hagamos fuera de nuestro espíritu regenerado, donde mora el Espíritu de Dios, se convierte en una doctrina, una enseñanza y en una ordenanza. En otras palabras, se convierte en una práctica muerta que solo produce división. Si nos ocupamos de la doctrina, nos dividiremos. Debemos entender claramente que no estamos aquí en pro de las ordenanzas, ni en pro de las doctrinas, sino en pro del Espíritu viviente, el cual es la realidad de Cristo. Si nos ocupamos fielmente de la realidad de Cristo, nos desprenderemos entonces de las doctrinas y ordenanzas, y no nos dividiremos jamás. Si bautizamos a las personas por inmersión o por aspersión, si nos cubrimos la cabeza o no, si en la reunión de la mesa del Señor usamos vino o jugo de uvas, todas estas son cosas externas que han dividido a los cristianos a través de los siglos. Debido a que estas cosas no han sido practicadas de una manera viviente, ha habido división entre el pueblo de Dios. Puesto que la realidad está en el Espíritu, necesitamos practicar todas estas cosas en el Espíritu, para así poder tener la edificación de la iglesia. Cuando decimos que lo único que nos interesa es el Espíritu viviente y no la doctrina, eso no significa que no creamos en la Biblia. Nosotros creemos en la Biblia, pero para nosotros la Biblia es mucho más que la letra impresa, pues la Biblia es la palabra viva. Por eso, animamos a todos aquellos que nos escuchan a que vayan a la palabra con un espíritu de oración, buscando ser alimentados por ella y no simplemente buscando conocimiento. No debemos tomar la palabra de Dios solo como conocimiento, sino como alimento que nos nutre. Bien, el tiempo se nos acabó. Eric, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos
desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a aquel que todo lo llena en todo. En la Iglesia Gloriosa, Watchman Nee presenta 4 ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la Iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la Iglesia para que cumpla su propósito eterno. La Iglesia Gloriosa también tiene un apéndice titulado Los Vencedores y el mover de Dios en las dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa por Watchman Nee, y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.